venía y partí. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a tener nuestra clase de hoy. Ya tuvimos una confraternización con interesantes preguntas que también contestamos. Y voy a pedir, por favor, a alguien que tenga para poder empezar la primera oración. ¿Ya? Oremos, hermanos. Ya, gracias, Johanna. Oremos. Padre amado, que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, primeramente porque nos das la vida y la salud. Gracias también, Señor, te damos porque permites que nos podamos reunir para estudiar una porción de tu palabra. En esta tarde, Señor, queremos presentar ante ti los pedidos de oración, los agradecimientos también, Señor, de cada uno de los presentes. Tú escuchas y sabes y conoces el corazón de cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, para que tú intercedas en nuestras decisiones, en nuestras palabras, Señor, y te pedimos, Padre, que siempre nos estés guiando. Señor, en este momento pedimos también tu Santo Espíritu, sabiduría, entendimiento para poder comprender lo que se va a presentar, Señor, en esta tarde. Bendice a nuestra hermana que tiene la palabra, Señor, y dale también a ella, Señor, las palabras necesarias para que pueda expresar lo que tú nos quieres decir. Quédate con nosotros, te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Yo la vez pasada puse la diapositiva esta del comienzo, pero no di ni una explicación. Dice acá, ¿con cuál de estas... perdón, quiero sacar algo que nos molesta acá arriba, que aparece a cada rato, es ocultar controles de reunión flotantes. Ya, creo que ahí, sí, ahí, por fin. Muy bien. La pregunta de aquí es, ¿con cuál de estas cabezas hablaría usted? Y esta es una representación simbólica de ¿quién? De Satanás, ¿no? El dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. Obviamente que cuando nosotros queremos hablar con alguien, la persona menos mal tiene una sola cabeza, entonces nosotros podemos mirarla a los ojos, ver sus reacciones y conversar con una sola cabeza. Pero, ¿qué sería conversar con 7 mentes simultáneas, con estrategias distintas, con distintas personas reunidas en una sola? Sería muy desconcertante cuando cada una de esas, que están en la misma, tiene posturas distintas. Ese es el caso de Satanás. Exactamente de esa manera se conducía en el cielo. Y era muy difícil poder confiar en él. Cuando él dice que hacía, por ejemplo, una declaración y alguien le cuestionaba esa declaración porque no estaba muy acertada, inmediatamente la cambiaba por otra y trataba de hacer parecer como que eso no era lo que él había querido decir. Así es que era como de esas cosas jabonosas que no hay por dónde tomarlas. Entonces, ¿con cuál de estas cabezas conversaría usted? ¿Con cuál hablaría? Era muy difícil poder enfrentar la astucia y las argucias de Satanás. Dice acá, en esta diapositiva que habíamos visto, Lucifer ganó la simpatía de algunos de sus compañeros, sugiriéndoles pensamientos de crítica hacia el gobierno de Dios. ¿Ya? Lo sugirió. ¿Ya? ¿Qué hizo primero? Se ganó la simpatía de ellos. Primer paso, ¿no es cierto? Con astucia. Lo que hacen muchos, que no es porque nosotros les caigamos muy bien, sino porque quieren conseguir algo de nosotros. Y es típico esto en las campañas electorales. No sé, parece que esas personas que salen en Legia no van nunca a la feria, pero cuando es la campaña electoral aparecen en la feria, sacándose fotos con las personas, dándole la mano, y con una amplia sonrisa, hablándoles a todos cosas buenas y decirles que les van a cumplir todos sus buenos deseos. Yo me acuerdo que cuando estábamos en una iglesia por ahí, había un personaje que tenía esquizofrenia, ¿ya? Entonces aparecía en la iglesia en forma muy especial, llegaba rascándose la cabeza, se levantaba la ropa, se rascaba aquí la guatita, y se sentaba, y por supuesto la gente lo miraba raro, siempre andaba pasado cigarrillo, se ponía a fumar, en la entrada a veces de la iglesia yo lo pillaba y decía, oye, no tienes que estar fumando aquí, entra todo lo para adentro, la gente tenía miedo, pero menos mal, a veces era bien sumiso. Ya, sí, se iba más allá. Era todo un personaje. Sabía tocar el piano, pero de maravilla. Decían que había estudiado ingeniería, pero ahí se les encadenó la enfermedad y después de eso, el papá era juez. Lo iban a dejar a la iglesia
Y se iba, los papás no eran adventistas. Incluso le pagaron a una persona de la iglesia para que se hiciera cargo de él un tiempo. Y un día yo voy llegando a la iglesia y me pillo a este sujeto que está afuera, rodeado de varios jóvenes, deben haber sido unos 10 más o menos. Entonces le decía, no, sí, cuando yo sea presidente, les voy a regalar un auto a todos ustedes. ¿Qué auto te gusta a ti? Y cada uno le decía el auto que quería, porque le empezaron a seguir la corriente. Ah, sí, yo te voy a regalar ese auto. ¿Y tú cuál quieres? Y así estaba. Y después uno hacerse simpático, y a uno le dijo, no, ese no, porque no es muy bueno, yo te voy a regalar este otro, y le dijo otro más bueno que le iba a regalar, pero dijo, oye, yo quiero una parcela mejor, y así estaban tomándole el pelo. Pero saben ustedes que Satanás hacía algo parecido, pero no estaba nada de loco, lo hacía con mucha astucia, ofrecía muchas cosas, ofrecía estar a favor de los ángeles y querer procurar su bien, ¿no es cierto? Y se ganó la simpatía de ellos, estando a su lado y habiendo sido también un personaje prominente, usó de su influencia. Él era el querubín cubridor principal, dice el Espíritu Profecía. Tenía un trono radiante de luz. A ver si yo les leo la cita, a ver si que la encontramos al tiro, creo que estaba en Apocalipsis 12. Sí, Apocalipsis 12, miren. Dice, cuando Satanás se rebeló, hubo guerra en el cielo. Es de Apocalipsis 12:7. Ya, es el párrafo número 9. Cuando Satanás se rebeló, hubo guerra en el cielo y fue expulsado él con todos sus simpatizantes. Su puesto en el cielo había sido muy encumbrado. Disponía de un trono radiante de luz, pero se desvió de su lealtad al bendito y único soberano y cayó de su condición original. Todos los que simpatizaban con él fueron expulsados de la presencia de Dios, condenados a no ser reconocidos más en los atrios celestiales como si tuvieran derecho a ellos. Satanás se convirtió en el antagonista declarado de Cristo, plantó el estandarte de la rebelión en la tierra y alrededor de él se agruparon sus simpatizantes. ¿Se fijan ustedes? Él tenía un trono. Nosotros a veces las cosas que vemos, por ejemplo, en el santuario, vemos los dos querubines que están así arriba del arca y pensamos que eso es una escena real, que se hizo una escultura de algo real y que los ángeles están todo el día así batiendo la ala así delante de Dios. No es así. Él era un querubín cubridor y estaba en un trono radiante de luz. En esa forma estaba delante del Padre, pero la actitud era reverente cuando él estaba bien con Dios. Y los ángeles querubinos que hay ahora tienen una actitud también reverente. Lo más probable, por lo que he estudiado, es que son los 4 ancianos de Apocalipsis, pero es para verlo después en Apocalipsis. Pero se fijan ustedes como nosotros a veces literalizamos algunas cosas y otras veces hacemos todo lo contrario. Espiritualizamos cosas que son literales. Pero Satanás tenía un trono. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? Para él era más fácil alcanzar a las personas porque tenía ya influencia sobre ellos, sobre sus compañeros ángeles. Y entonces, ¿qué hizo? Les sugirió pensamientos de crítica hacia el gobierno de Dios. Esa mala semilla, ni siquiera lo criticó abiertamente, sé que les sugirió pensamientos de crítica. Esa mala semilla fue esparcida de una manera sumamente seductora. Y después de que brotó, se arraigó en la mente de muchos. Recogió las ideas que él mismo había sembrado primero en la mente de otros y las presentó ante las cortes más excelsas de ángeles como los pensamientos de otras mentes contra el gobierno de Dios. Eso la vimos, ese examen, o sea, ese análisis la vez anterior y dijimos que, claro, él les decía cosas como, ¿no crees tú que a lo mejor tal cosa no sería tan necesaria porque nosotros en realidad... sí, no había pensado, claro, sí, porque no creo que tú vayas a querer hacer algo en contra de... no, por supuesto, entonces a ti se te ocurren las cosas que se te ocurren son buenas, ¿no es cierto? Claro, yo creo que se me ocurren cosas buenas. Entonces después a presentarlas como los ángeles dicen que a ellos se les ocurren cosas buenas y no necesitan que tú les digas las cosas que tienen que pensar. ¿Se fijan cómo da vuelta las cosas? Y dice que presentaba ante las cortes más excelsas de los ángeles como que las otras personas habían pensado eso, pero la verdad es que esos pensamientos él los había puesto en la mente de esas otras personas. Y eran pensamientos en contra del gobierno de Dios.
Así introdujo Lucifer la rebelión en el cielo mediante hábiles métodos diseñados por él mismo. Eran por él mismo. Son métodos de manejo de las masas, manejo de la gente, métodos psicológicos que él diseñó. Porque acuérdense que no existía antes, ahora hasta casi los bebés ya saben manipular a las personas, a sus padres. El hermano Juan dice que a los 6 meses ya un bebé se da cuenta de todo y cómo puede influir. Claro, por supuesto, no en un término absoluto que se va a dar cuenta de todo en el sentido que va a entender todas las cosas. No. Pero sí entiende lo relacionado en el trato, ¿no? Con él y de él con el medio. Y él diseñó esto de la nada porque no existía el mal, no existía la malicia, no existían subterfugios, falsedades, máscaras, no existía nada de eso. Todo era transparente, todo era directo. Pero él comenzó con estas cosas inventándolas él mismo. Miren, dice acá esta otra cita: la influencia de una mente sobre otra, que es un poder tan fuerte para el bien cuando está santificada, es igualmente fuerte ¿para qué? Para el mal, en las manos de los que se oponen a Dios. O sea, lo mismo que alguien como Moisés, por ejemplo, que era tan letrado, porque imagínense, estudió en la corte de Faraón y los egipcios eran famosos por su sabiduría en muchas cosas, en estrategias políticas, en las letras, en la arquitectura, en todo. Y él aprendió ahí de primera fuente muchas cosas, pero las usó para el bien. Pero cuando alguien así tan importante, digamos, y tan sabio y con tan buena educación, no está de parte de Dios, su influencia es fuerte igualmente, pero para el mal. Satanás usó este poder en su obra de instilar el mal en las mentes de los ángeles, como instilar, como dejar caer gotitas, ¿ya? Ese poder lo usó para poner esas semillitas en las mentes de los ángeles, con mucho cuidado, prudencia. Y él lo hizo parecer como que estaba buscando el bien del universo. Lucifer había sido sumamente ensalzado como querubín ungido, era muy amado por los seres celestiales y su influencia era fuerte sobre ellos. Muchos de ellos escucharon sus sugestiones y creyeron sus palabras. ¿Ya? ¿Por qué? Por su gran influencia y por la inteligencia que usó para astutamente poder sembrar esas semillas de rebelión. Y esa es la razón por qué arrastró a tantos. Ahora dice, cuando Satanás tuvo éxito en ganar a muchos ángeles para su bando, y fíjense ustedes la astucia, o sea, primero él procuró ganar mucha gente. No llegó y partió con uno solo, primero ganó a varios. Hizo lobby, como decimos nosotros, en varios, en uno y otro y otro. Cuando ya tuvo suficiente, presentó su causa ante Dios, argumentando que el deseo de los ángeles era que él ocupara la posición de Cristo. ¿Se fijan ustedes? O sea, fue como no para decirle a Dios directamente yo quiero ocupar el lugar de Cristo, sino que para que Dios no le dijera ¿cómo se te ocurre eso? Él fue a decirle, mira, la gran mayoría acá quieren que yo ocupe el lugar de Cristo. Yo estuve conversando con ellos. Ellos me dijeron, por esto y esto y esto y esto y esto, y empezó a argumentar que ellos quieren que yo ocupe el lugar de Cristo. ¿Se fijan ustedes? Entonces fue de a poco. En el fondo Satanás no quería ocupar solamente el lugar de Cristo. En un principio sí, pero después pensó en ocupar el lugar del Padre también, de Dios mismo. Entonces, él primero se lo presenta a Dios como eso, como que los otros dicen que yo debería hacer. ¿Ya? Faltó que dijera, y bueno, no sé, yo lo estoy pensando. Pero así de astuto era, ¿ya? Ahora, pero claro, no era tan sabio, porque no sabía que Dios en su presciencia sabía perfectamente lo que estaba pensando, cosa que sí sabemos nosotros ahora. Deberíamos ser siempre conscientes de la omnisciencia de Dios, que Dios está en nuestras mentes, conociendo todo lo que pensamos, todo lo que decimos, y eso es bueno si nosotros amamos a Dios. Para el que no le ama es motivo de temor, para el que lo ama es motivo de consuelo. Satanás dice, ha estado luchando incansablemente. ¿Para qué? Para apartar a los seres humanos de su lealtad a Dios mediante engaños. ¿Ya? Él usa el engaño. ¿Para qué? Lo que quiere él es que la gente no esté con Dios.
usa el mismo poder que utilizó en el cielo, la influencia de una mente sobre otra, ¿ya? No se vale de su propio trabajo directo, sino que usa a otros para que otros hagan el trabajo. Le vende la idea a otros para que otros trabajen en su favor. Los hombres se convierten en tentadores de sus prójimos. Los poderosos y corruptos conceptos de Satanás son albergados y ejercen un poder dominante y compulsivo. ¿Se fijan? Miren, fíjense que me llamó la atención que los poderosos, dice, y corruptos conceptos. Hay conceptos equivocados y que a veces usamos en la obra de Dios y también usamos equivocadamente en nuestras propias vidas. Y no nos damos cuenta que esos conceptos a veces están fraguados en el taller del diablo, no nos damos cuenta, ¿ya? Si piensan ustedes en el mismo concepto de los derechos humanos, ¿Dios cree los derechos humanos? Claro que sí, Él mismo se los dio, pero los mismos derechos humanos de que se está hablando ahora, ahí está el problema. El concepto ha mutado, ¿ya? Se le metió un virus y cambió, porque los derechos humanos habían sido establecidos por Dios mismo en la segunda tabla de la ley, en la forma en que nosotros debemos tratarnos entre nosotros, cómo debemos respetar a los otros. Pero resulta que los derechos humanos en el contexto actual atropellan los derechos de Dios. Están queriendo ponerse por sobre los derechos de Dios. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo un concepto que en un principio era puro puede mutar y convertirse en algo corrupto, que todo el mundo acepta. Porque hablen ustedes en contra de los derechos humanos, ¿qué le va a decir la gente? Le va a decir, no, pero ¿cómo se te ocurre? Tú tú no eres una buena persona porque estás invadiendo los derechos de los demás. Y algunos dicen, yo hago lo que quiero con mi propio cuerpo. Y con eso justifican el aborto, en circunstancia de que con el aborto no están atentando contra el propio cuerpo, están atentando contra el cuerpo de una criatura inocente que llegó a este mundo sin pedir que lo trajeran. Y la persona misma que lo trajo a este mundo la va a matar, porque no quiere que esté aquí. Y entonces dice, sí, pero como está dentro de mi cuerpo, me pertenece. ¿Se fijan cómo es un concepto equivocado que se ha corrompido y que es poderoso? Porque hablan ustedes en contra del aborto. Hoy hablan ustedes en contra de la igualdad de género, cualquiera de estas cosas, y la gente casi que le quiere tirar piedras. Porque son conceptos que se han ido arraigando y han ido propagandeándose hasta parecer honorables, pero no lo son. Los poderosos y corruptos, están torcidos, no están en su centro, no están equilibrados. Los poderosos y corruptos conceptos de Satanás son albergados y ejercen un poder dominante y compulsivo. Los hombres bajo la influencia de esos conceptos se unen entre sí en alianzas malignas. La gente dice, esta es una causa por la que hay que luchar. Y son capaces hasta de matar gente con tal de sacar su causa adelante, aunque su causa sea la defensa de la vida, como algunos dicen. Entonces, son cosas muy contradictorias las que a veces se defienden, y en eso queda evidencia de que esos conceptos no son correctos. Y lo peor es que son dominantes y compulsivos en la forma en que se apoderan de las personas y la forma en que las personas los aplican. ¿Ya? O sea, quieren invadir a los demás, quieren dominar a los demás con sus conceptos y brotan en forma instantánea en el momento en que se ven amenazados. ¿Ya? Y los hombres se unen para defender esos conceptos equivocados y se unen en alianzas malignas porque están siendo dominados por demonios. ¿Se acuerdan que dijimos nosotros que en este mundo solamente hay dos dominios? Y todo ser humano está o bajo el dominio de Dios o bajo el dominio de Satanás. Y que no hay posición neutral. ¿Se acuerdan que vimos esa cita? Bueno, esa cita decía así, y efectivamente es así. Así que aquí nadie puede hablar de que es libre. Nosotros somos libres en Cristo cuando estamos sometidos al poder del bien y al poder de Cristo, ya no tenemos la condenación de la ley sobre nosotros porque Cristo la toma en nuestro lugar. La tomó en la cruz y ahí Él tiene el derecho de sacarla a un lado de nuestras vidas cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Y en ese sentido somos libres. Pero si no estamos en Cristo, no somos verdaderamente libres. No somos, porque nos toma inmediatamente Satanás y nos hace hacer lo que Él quiere. Y creemos que somos libres, pero no lo somos, como el drogadicto. Cree que es libre de consumir droga, pero resulta que está bajo el peor de los esclavos, porque a la hora
que no tiene cómo comprar droga, se muere de ansiedad y es capaz de matar para conseguir droga. Y sabe que no quiere matar, y sabe que es malo, pero lo hace igual porque está sometido a un poder dominante y compulsivo, que está dentro de él en este caso. ¿Se fijan ustedes? Entonces él, queriendo ser libre y pedir libertad para poder consumir, en el fondo se está pidiendo una libertad para ser esclavo. ¿De quién? De Satanás. Y esto es esta falsa cosa de la libertad, o falso concepto de la libertad. Hay un concepto verdadero de la libertad y hay un concepto falso de la libertad. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en esa trampa, ¿ya? Ahora, miren ustedes sobre este temita. Esto, no sé si ustedes han oído hablar de la PNL, programación neurolingüística, PN aquí, y lingüística la L, PNL se llama. Eso incluso se ha llevado a charlas en nuestros colegios y se les ha enseñado sobre este tema a los profesores. No en la forma tan directa como yo lo puse aquí, que lo saqué de internet, para aclarar bien, más o menos qué era, pero en una forma muy breve, porque no es mi idea enseñar sobre programación neurolingüística. Pero es la idea que ustedes se den cuenta, una de las formas, de las tantas formas en que Satanás se ha valido de una falsa ciencia, ¿ya? Esta falsa ciencia introducida en el área de la psicología, para instilar, ¿no es cierto?, una forma, un concepto equivocado de educación. Educación no es hacer que las personas hagan lo que yo quiero. Educación es enseñar a la gente los verdaderos principios rectores del universo, hablarles de un Dios que gobierna detrás de todas las cosas y mirar bajo ese lente las cosas. Pero aquí miren la programación neurolingüística. Dice, el objetivo de la PNL, programación neurolingüística, no es cambiar nuestra realidad. Ellos mismos lo dicen, yo por eso lo puse entre comillas, sino modificar el mapa por el que nos regimos y por el que percibimos dicha realidad. Uf. O sea, es hacer que usted vea la realidad de una forma diferente. ¿Ya? ¿Se fijan ustedes? Ahora dice, de modo que seamos capaces de percibirla de otra manera que nos permita ser más felices o más eficaces. En el fondo, esto es para que a usted lo engañemos y para que usted no vea la realidad tal cual es, sino que encuentre otro camino para verla que a usted le haga sentirse más feliz y lo ayude a ser más eficaz. O sea, por ejemplo, yo le voy a decir a usted que se está inundando su casa, pero hacer ver que, estoy exagerando, no es una idea, pero hacer ver que no hay agua, que está todo bien. Entonces usted va a estar feliz, no va a estar angustiado, que se me está inundando todo, usted va a ser feliz, va a percibir la realidad de una forma distinta, usted va a ver que eso que parece agua en el fondo es luz que está ahí en el piso y va a verlo de otra forma. Y resulta que cuando ya está usted llegando con el agua aquí, se da cuenta que no era así. Entonces, yo puse una ilustración hipotética, inventada, pero para no ir al terreno muy, muy real, pero es eso. Le hace cambiar la noción de la realidad. Dice que no es cambiar nuestra realidad, pero resulta que la realidad es lo que vemos. Y si a usted le cambian la forma en que ve la realidad, le cambian su percepción de la realidad, en el fondo le están cambiando la realidad. ¿Se fijan? Y dice que es modificar el mapa por el que nos regimos, por el que percibimos dicha realidad, de modo que seamos capaces de percibirla de otra manera, que nos permita ser más felices o más eficaces. Miren ustedes lo que usan. Dice, la programación neurolingüística proporciona un modelo general de modificación de hábitos y conducta. ¿Cuál es la única forma verdadera y duradera y que trae dicha de modificar nuestros hábitos y nuestra conducta según la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y podemos nosotros verdaderamente cambiar nuestros hábitos y nuestra conducta cuando nosotros estamos en Cristo. Permanecer en mí y yo en vosotros, y el que no permanece en mí va a ser como un pámpano que es cortado. No tiene futuro, no tiene perspectiva. Pero acá se le da un modelo diferente para modificar sus hábitos y su conducta, utilizando ¿qué? La comunicación, lo que usaba Satanás en el cielo, para facilitar el cambio e influir en cómo funcionan los demás individuos. O sea, en el fondo esto es una manipulación psicológica.
es para que usted pueda influir en cómo funcionan los demás individuos. O sea, estos hábiles métodos ideados por él mismo, por Satanás, también se están aplicando acá, pero en forma flagrante se están explicando como si fueran algo bueno. Porque la ciencia de Satanás ha llegado a tal punto que la gente ahora, a eso que antes era invasivo y era malo y tenía mala connotación, ahora lo considera una ayuda y bueno, y le da la bienvenida. Le dicen, yo te voy a modificar los hábitos, yo te voy a modificar la conducta. Tienes que permitirme, sí, que yo influya sobre ti. Miren, la PNL usa técnicas y no solamente pide permiso para influir, también lo hace sin permiso. Supe de una persona muy importante dentro de la iglesia y en la obra de Dios, que dijo una vez que él podía así hacer que toda una congregación cambiara de comportamiento en el momento dado, cuando él quisiera, porque él sabía hacer cómo manejar las masas. ¿Ya? Por supuesto no les puedo decir quién es, pero yo conocí a esa persona. Pero para que ustedes tengan una idea, o sea, también estaba usando esto, la PNL. Son métodos psicológicos que en el fondo como que de alguna manera hipnotizan a las personas para que inconscientemente se dejen guiar por lo que se está diciendo. Por eso que es tan importante que nosotros cada vez que se nos dice algo vayamos corroborando con la palabra de Dios. Por eso que a mí no me gusta enseñar mi propia idea. Yo les traigo las citas del Espíritu de Profecía y de la Biblia para que ustedes puedan verificar que lo que yo estoy diciendo es así y no son ocurrencias mías. Y ustedes tienen que tener una actitud crítica frente a la mayoría de las cosas que se dicen porque estamos en peligro, porque estamos en los últimos días y Satanás se la está jugando con todo. Y nosotros no podemos dar el lujo de estar durmiendo. Yo les cuento, no porque quiera ser tan autorreferente, sino porque para que ustedes entiendan un poco, esto es algo que hay que cultivar, especialmente en los niños. Hoy está el asunto de los celulares. Generalmente las madres, los padres, para estar tranquilos, que los niños no estén tan ansiosos, sobre todo en la pandemia, que están todos encerrados entre cuatro paredes, le pasan el celular, para que el niño ahí mire todo lo que quiera y esté todo el día ahí, cambiando un monito, otro monito y otra cosa y otra cosa. Y están hipnotizados con ese aparato ahí. Entonces, están recibiendo una educación que los padres no tienen idea. ¿Qué están aprendiendo? No aprenden a cuestionar. Porque cuando las figuras pasan muy rápido delante suyo y usted ve una cosa, por ejemplo, pongámosle, usted ve una película, ve una escena de un niño que le está pasando tal cosa y de un rato al otro cambian la escena y ese niño ya tiene 15 años y después cambian la escena y el niño ya tiene 30 y ya no es un hombre y después llegan a los 50 años y ahí le van a empezar a narrar. Pero esos lapsos son dados en forma tan inconsciente que usted va asimilando que, claro, es la persona que está mostrando que ahora está pasando por otra etapa de su vida. Y la mente tiene que ir concluyendo esas cosas, pero lo llega a hacer en forma inconsciente para no perder la trama de lo que se está explicando o mostrando. ¿Se fijan? Entonces, todo se asimila a lo demás en forma inconsciente. Y eso es algo peligroso, cuando usted empieza en forma inconsciente a asimilar cosas. Y se mete aquí lo que es los mensajes subliminales, una pila de cosas. Por eso que se nos advierte tanto en contra de la ficción especialmente. Y que nuestra mente necesita descansar, es así. Peor todavía si a la persona le gusta ver televisión antes de acostarse. Porque queda con todo eso para que después en los sueños en la noche se haga un desorden dentro de nuestra cabeza y se asimilen cosas de una manera no conveniente. Ahora dice, busca influir a las personas. Nuestros niños, yo les voy a contar una experiencia, debe creársele un espíritu crítico. Deben tener el tiempo de deglutir lo que están asimilando, tienen que tener un tiempo de analizar lo que está entrando en su mente y poder ver si es cierto o no es cierto. En cierta forma, a mí me ayudó el hecho de que cuando yo era niña, mis papás conocieron la iglesia y yo supe, porque a mi papá le gustó mucho la profecía y hablaba él del tiempo del fin, de que iban a haber engaños, una pila de cosas, y yo sabía que Satanás, ¿no es cierto?, se iba a hacer pasar por Cristo y que iban a haber muchos engaños y que había que tener cuidado, entonces yo era desconfiada. Después mis papás se alejaron un buen tiempo de la iglesia, pero en ese tiempo que se alejaron me pusieron en un colegio mormón. Y en ese colegio la profesora empezaba a dictar, yo estaba en tercero básico y yo escribía en mi cuaderno con dificultad, como un niño que no escribe rápido, pero me trataba de apurar
para corregir las cosas que dictaba la profesora. Como por ejemplo, cuando nosotros, decía ella, terminemos nuestra vida en este mundo, vamos a ir a otro mundo. Y yo ponía, la señorita dice que cuando terminemos la vida en este mundo vamos a ir a otro mundo. ¿Ya? Entonces, yo estoy dando un ejemplo de una de las más o menos cosas que escuchaba yo. Y yo decía, tengo que escribir la señorita dice, porque si no, yo lo voy a estudiar después y me voy a confundir y voy a pensar que es así, pero yo tengo que poner que no es así. Conste que la señorita lo dijo, no yo. Y así escribí. Y seguí con ese hábito. Entonces, en la universidad, cuando el profesor hablaba, pongamos, tenía un profesor de biología 104, y ese profesor hablaba como que si la evolución era un hecho. Y en el pretórico, el no sé cuánto, y esta etapa de no sé qué, cuando las ostras pasaron a ser aquí y allá, hablaba. Y entonces yo le iba anotando al margen versículos de la Biblia. O le ponía ver, revisar, para algo que yo no me había podido constatar. Y fui criando ese espíritu. Entonces, a mí difícilmente me van a poder hipnotizar con estos métodos, porque hay que ser como los bereanos. Hay que ser como los bereanos. Hay que verificar y no llegar y creer cualquier cosa que nos dicen cuando es algo que no está siendo avalado por la palabra de Dios y cuando ya el Espíritu de Dios nos está alertando de que hay algo medio irregular ahí. No hay que relajarse y seguir pensando, no, sí, no, que debe ser así. No. Por último, anótelo y diga, ver tal cosa y analícelo después, pero no se quede con eso así como así nomás. Ahora dice, ellos están diciendo aquí abiertamente de que ellos buscan influir en cómo funcionan los individuos. ¿Para qué? Para modificar los hábitos y la conducta. ¿Ya? ¿Y qué usan para eso? La comunicación. ¿Qué usaba el diablo para conseguir su objetivo? La influencia de una mente sobre otra, la comunicación. Se hacía amigo de sus ángeles, ¿verdad? Compañeros, y les sembraba, le instilaba algunas ideas de crítica. Ahora, la programación neurolingüística usa técnicas y estrategias de comportamiento y comunicación para facilitar que las personas cambien sus pensamientos y acciones a través de técnicas, ¿ya? Y tienen que cambiar los pensamientos, no solamente las acciones, no es que es para que deje de fumar, sí, tiene que cambiar sus pensamientos también. ¿Ya? Yo me acuerdo de un psicólogo, una hermana dijo, no, si yo fui al psicólogo, ya, me dijo, y estaba bien, como rara, así, era una persona nueva en la iglesia, me dijo que no tenía más que escuchar estas cuestiones que me decían acá en la iglesia porque me estaban echando a perder la mente, porque son demasiado fanáticos. Y la hermana, que estaba como yendo por el camino correcto, de un día para otro, apareció con los labios pintados bien rojos, apareció con joyas. Y yo dije, ¿qué le está pasando? O sea, ella le dijo al psicólogo que tenía que liberarse de todas esas cosas. ¿Se fijan? La psicología a veces no va por muy buenos caminos. ¿Cómo sé yo si tiene razón el psicólogo o tiene razón la iglesia? Estudie la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo importante. Acá dice, la programación neurolingüística se inicia en los Estados Unidos por John Grinder, profesor de lingüística, y Richard Blander, matemático y psicoterapeuta. De ahí nace esta cosa, con alguien que sabía mucho de la lengua, cómo manejar a la gente con el lenguaje, y alguien que aparte de ser matemático era psicoterapeuta. Así, ustedes pueden, con esos títulos, ustedes saben más o menos de cómo se maneja esta cosa. Dice, se basa en un mantra. ¿Qué es una mantra? Una mantra es algo que se repite, eso es lo preocupante de algunos de los cantos que se metieron en nuestra iglesia hace años atrás, donde todo era repetido. Por ejemplo, Jesús, 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 haz que mi vida sea un ejemplo, etc. Cuando a veces se repiten los codos, a ver, codes, ¿sí? La coda al final del canto, y se repite, se repite, se repite. A veces hay algunos cantos juveniles donde hay apenas uno o dos argumentos y todo lo demás es repetición de lo mismo, pero con distintas formas. ¿Qué es eso? Son mantras, son distintas formas, figuras de mantras. Tienen un poder hipnótico, ¿ya? Se usa en muchos ámbitos. Se puede usar con distintas técnicas, se puede usar con música, se puede usar con asuntos, con gestos, se puede usar con palabras, de esta manera. Se basa en un mantra, que es el principio de la repetición, que da forma a todas sus técnicas y estrategias. El asunto de repetir tiene que ver con las técnicas y las estrategias que usan. Miren,
Yo no quiero hacerles clase de programación neurolingüística, así que yo solamente le puse, por ejemplo, aquí uno de los 4 pilares, que es la compenetración o rapport. Es uno de los pilares que usa. Dice, es un término tomado de la hipnosis clínica, donde se utiliza para denominar la relación intensa que existe entre la persona que hipnotiza y el hipnotizado. ¿Ya? Rapport o compenetración. La misma palabra compenetración más o menos explica un poco de qué se trata. Es una hipnosis clínica, que la hacen, ¿no es cierto?, los psicólogos, según ellos, algo científico, pero la hipnosis está muy relacionada con el espiritismo. Y en realidad, los que se introducen allí, cuando usted pone su mente a disposición de otra mente, Satanás no pierde la oportunidad. Jamás un cristiano debe poner su mente a disposición de otra mente. Entonces, dice, se denomina, o sea, se utiliza este término, compenetración, para denominar la relación intensa que existe entre la persona que hipnotiza y el hipnotizado. Esa es la dinámica. Debe ser así, dice, para poder acceder a la información que nos proporciona la persona con la que vamos a trabajar. O sea, es hipnosis de frentón. Debemos estar en sintonía con ella, por lo que es fundamental establecer una buena compenetración. O sea, que haya un feedback adecuado. Dice, para que nuestro interlocutor, bueno, aquí está hablando de cómo es la fase clínica, cuando va alguien donde el psicólogo, pero cómo se hace en las fases donde hay mucha gente, para dominar multitudes. Ahí tienen otras técnicas, ¿se fijan? Pero bajo el mismo principio de las mantras. Ahora dice, debemos estar en sintonía con ella, por lo que es fundamental establecer una buena compenetración. Satanás, ¿qué hacía? Para poder conseguir lo que querían los ángeles, primero entabló una relación de amistad con ellos. ¿Se fijan? Empezó por ahí. Para que nuestro interlocutor se sienta cómodo, aceptado, comprendido, trataremos de acoplarnos a él lo más posible. ¿Ya? Y luego habla de que yo me salté una parte ahí de cómo en el tono de la voz, en el mensaje, en lo que se repite y todo, va luego de que la persona primero consigue que se relaje, que se sienta cómodo y que cada vez se sienta más aceptado y comprendido en eso que se va realizando. Se va repitiendo cosas y se va consiguiendo una simpatía como respuesta de la simpatía que uno transmite. ¿Ya? A ver, parece que sí. Trataremos de acoplarnos a él lo más posible. Esa es la primera etapa. Así conseguiremos que la persona se vea reflejada en nosotros, como en un espejo, lo que va a facilitar la creación de una afinidad y de una continuidad. Miren, como el mismo principio que es para el bien lo utilizan para el mal. Porque la Biblia dice que nosotros, mirando a cara descubierta al Señor, vamos siendo transformados, como viendo en un espejo la gloria del Señor, y somos transformados a su semejanza. Y Satanás sabe ese principio. Sabe que los ángeles, a medida que observan a Cristo, más lo aman. Y observan a Dios, más lo admiran. Y entonces él busca una forma sustituta de poder hacer eso en nosotros también. Entonces hace que sus ministros, los que usan estas técnicas, creen una afinidad con la otra persona y actúen de tal manera que la otra persona lo vaya imitando de cierta forma. Nosotros a veces se nos pegan, cuando hablamos con las personas, los acentos de las personas. Vamos a Argentina y hay unos que llegan hablando en argentino, pero totalmente en argentino, y otros van a España y llegan hablando todos los españoles, porque hay algo en nosotros que facilita esa copia, digamos, y Satanás lo sabe, y él usa todas esas cosas en sus recursos. Y dice que eso va a crear esas cosas que hace esta persona una afinidad y una continuidad. Y una vez que hemos conseguido acoplarnos, hacer que nos siga de forma inconsciente. Y ahí está el peligro. O sea, primero que podamos establecer esa relación y lograr que la persona empiece a copiarnos inconscientemente. Y luego, ¿qué viene? Y generar en él los cambios que queramos conseguir. Y ahora ya lo tenemos con nosotros. Ahora podemos hacer lo que queramos, como lo hacen los que hipnotizan, y a veces hipnotizan multitudes. Entonces, hermano, ¿qué tal que se les enseña a nuestros profesores a usar esto para controlar a los niños en una clase? ¿Qué les parece? Porque esto se está enseñando en algunos de nuestros colegios, se ha enseñado.
Yo no sé si siguen con esto, pero yo sé específicamente algunos lugares donde esto se introdujo. Y por lo menos sé de uno y más profesores que salieron para afuera cuando se hizo la capacitación y los reprendieron por salirse y le dijeron que tenían que estar en la capacitación. Dijeron, no, porque esa cuestión es espiritismo. Y hubo ahí un intercambio de discusión, de ideas con esto. Pero se fijan ustedes, nosotros nunca debemos buscar una forma de controlar otra mente. Eso es lo que hizo Satanás. Nosotros, la única forma de controlar una mente es que Dios la controle por medio de su palabra. Nosotros tenemos que llevar a las personas a Dios y a su palabra y que Dios los convenza, pero nosotros no debemos forzar a la gente. ¿Ya? Así que, ¿qué les parece? Esa es una de las cosas, por ejemplo, en donde nosotros a veces no sabemos que son amenazas y que se consideran tan normales y que son nada menos que el desenvolvimiento de las técnicas, las estrategias que Satanás usó en el cielo. Lucifer dice, ganó primero, como decía, la simpatía de algunos de sus compañeros. Fue el primer paso. Después, Satanás trabajó tan subrepticiamente que ganó la alianza de muchos de ellos antes que sus propósitos fueran plenamente conocidos. ¿Ya? El que hace esto, entonces tiene que hacerlo de tal manera que ni se note. Que las gentes que van a ser influidas lo hagan en forma inconsciente. Luego, en un aspecto, y por algún tiempo, Satanás sacó ventaja sobre los ángeles del cielo y aún sobre Dios mismo. Mientras él podía usar del fraude y la sofistería para cumplir sus objetivos, Dios no habría de usarlos. Dios es directo. Dios dice la verdad. Dice, mira, no temas en nada lo que vas a padecer, pero vas a padecer. Satanás dice, no, si no te va a doler nada. ¿Se fijan? Entonces, Satanás usa la mentira, Dios no. La mentira da resultados inmediatos, es como muy conveniente, por decirlo de alguna forma, en términos prácticos. Pero Dios no se guía por lo conveniente en términos prácticos. Dios se guía por lo que está en su corazón. Su corazón es un corazón moral. Sus hijos son morales. Tienen una ley que los gobierna. Y la ley de Dios es su propio carácter, que ha sido especificado en esas 10 palabras, según Deuteronomio 4:13, que son los 10 mandamientos, que son una síntesis muy reducida de todo lo que es el carácter de Dios, pero que lo manifiestan de alguna manera. Ahora, Satanás dice, sacó ventaja sobre los ángeles del cielo y aún sobre Dios mismo. Mientras él podía usar el fraude y la sofistería, como todas estas técnicas inventadas por él mismo, para cumplir sus objetivos, Dios no habría de usarlos. Entonces eso le alargó la tarea a Dios para que los ángeles se dieran cuenta de lo que pasaba. Y tuvo que aguantar a Satanás mucho tiempo en el cielo antes de que los ángeles estuvieran en condición de darse cuenta. Lucifer se enmascaró en un manto de falsedad y por un tiempo fue imposible quitarle la máscara. Y estas mismas personas que hacen esto, pareciera que lo hacen con muy buenas intenciones y puede que sí, pero puede que ellos mismos estén engañados. Y lo hacen y saben que pueden controlar a las personas, lo cual es una tentación. Porque una vez que su mente ha sido puesta bajo el control de otra, usted, lo dice el espíritu de profecía, queda dañado para siempre. Y su mente ya pierde gran parte de su fuerza y poder de poder ser independiente. Así es que esto produce un daño irreversible. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado. No es un daño necesariamente totalmente que lo domine a usted completamente y no pueda seguir nunca más a Dios ni conocer a Dios. Pero deja una marca en su mente. Voy a ver si más adelante encuentro esa cita para mostrarse. Él podía usar el fraude, la sofistería, cumplía su objetivo rápidamente. Dios no podía usar eso. Lucifer se enmascaró tanto en la falsedad, por un tiempo fue imposible que se dieran cuenta de lo que estaba haciendo, para que se viera, dice, la deformidad escondida de su carácter. No se alcanzaba a notar. Y esa era, miren, aquí le voy a dar lo otro que también usa la PNL. Dice, fue necesario esperar que él revelara sus propias obras malvadas, astutas y crueles. O sea, había que esperar los resultados, porque antes de eso no se podía ver. Lo malo es que algunos resultados son a muy largo plazo. Entonces, en el momento, usted no tiene cómo demostrar que eso le hace mal a sus hijos, que le hagan eso en un colegio. Tal vez cuando el niño tenga 15 años, 20 años, o no sé cuándo, ahí se va a notar. O quizá después, cuando él vea la televisión y empieza a tragarse todo lo que ve y empieza a hacer todo lo que tiene que ver con lo que le mostraron en el colegio. Y usted no sepa por qué está tan incontrolable. Es un ejemplo que se me ocurre que puede ser. Pero yo sé que si Dios dice que eso es malo, tiene que haber consecuencias.
Y hay que confiar en Dios que es así. Ahora, este es otro de los pilares. El cuarto pilar, por ejemplo, de la programación neurolingüística, se llama comportamiento y conducta flexible. Miren lo que dice, ellos mismos lo dicen. El individuo que tiene el comportamiento más flexible es el que tiene más garantías de éxito. O sea, mientras usted más se lo trae las cosas que yo le voy a decir, más rápido va a cambiar su conducta. Va a cambiar su conducta a razón de lo que yo quiero cambiar. Claro, pero usted me está pagando para que lo cambie en eso, para que usted deje la droga. Yo voy a hacer cambiar la droga. ¿Pero a qué precio? La mente suya queda en mi poder. Y es vulnerable. De aquí para adelante siempre va a ser vulnerable. A lo mejor el psicólogo no tenga mala intención. Y capaz que no lo vuelva a ver nunca más. Pero su mente quedó marcada. Y puede ser que Satanás use eso para entrar ahora más fácilmente. ¿Ya? Ahora, Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes, cómo con placentera celeridad. Y ahí se extasiaba. Uy, yo les mandaba una cosa y ellos volaban, pero literalmente volaban. Y lo hacían con placer. Y él se gozaba en eso. No es muy bueno cuando nosotros nos damos mucha vuelta en las cosas lindas que nos dijeron. Por eso a Satanás le gusta halagar. Y cuando llegó a tentar a Eva, lo primero que hizo, lo mismo que a él le gustaba que hicieran con él, que lo hicieran sentirse bien, sintiéndose superior. Entonces, ¿qué hizo con Eva? Le empezó a decir que ella era muy linda, dice ahí el espíritu de profecía. Lo primero que hizo fue halagarla. Y eso hizo que ella bajara la guardia y que se sintiera muy bien. Y luego vino entonces con la tentación. A ver, dice, pensó entonces en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad, o sea, rapidez. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? Miren ustedes, aquí vamos a ver otro punto. ¿Por qué había de honrar habían de honrar a Cristo más que a él? Él consideraba que el hecho de que ya era tan agradable que los ángeles le obedecieran rápidamente y que tuvieran una buena predisposición para él, era un punto a su favor. Y el segundo punto a su favor era que él se vanagloriaba de sus vestiduras de luz. Acuérdense que tenía un trono radiante de luz. Y no solo el trono era radiante de luz, él también. Y sus vestiduras eran brillantes y hermosas. Y él llegó a pensar que eso provenía del mismo. Y que como él era así tan especial, ¿por qué entonces lo iban a honrar a Cristo más que a él? Entonces Satanás, que conoce eso, ahora también lo usa en nosotros. Miren ustedes lo que dice 2 Corintios 11, para que ustedes tengan una idea. Bueno, aquí está tomado como una figura, pero esto Satanás lo usa ahora también en el mundo del espiritismo y todo lo demás. 2 Corintios 11, 3, miren, dice, mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Porque si alguno viene y predica otro Jesús que el que os hemos predicado, lo recibís, o hemos predicado, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y luego habla y dice, en el versículo 13, hoy está hablando porque ellos reciben muy bien a los falsos apóstoles porque traen buena pinta, podríamos decir, buena apariencia, igual como la serpiente cuando llegó donde a Eva. Y luego en el versículo más adelante le dice, 12, más lo que hago, haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. O sea, ellos no tienen ninguna cosa superior a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Se fijan? O sea, él puede ahora hacer que vestirse de esa misma vestidura brillante que tenía en el cielo y hacer que su apariencia sea de luz. ¿Ya? Dice, así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se fijan? Entonces lo mismo
que él puede hacer, que él tenía y que ahora después puede hacer, porque cuando se le aparece a Cristo en la tentación en el desierto, dice que se aparece como un ángel brillante de luz. Y que incluso llegó a tanto la cosa que Cristo, se veía el contraste. Cristo, que estaba después de 40 días de ayuno, estaba macilento, estaba demacrado, estaba casi por desmayarse porque le bajó el hambre y la debilidad. Se veía en un contraste tremendo con Satanás, que estaba vestido de gloriosa luz, y cualquiera pensaría que ese ángel que cayó del cielo era Cristo y el otro era el bueno, que era el Satanás. Y trató de poner hasta esas cosas con un mensaje subliminal en la mente de Cristo. Ahora, ¿no eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había de honrar a Cristo más que a él? Mira lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 8, para que ustedes vean. Aquí tienen otra amonestación bíblica. Dice, el versículo 6 en adelante para que tengan idea. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. O sea, aparece un ángel con vestiduras brillantes, no le crean. El otro día estaba viendo ahí un programa, yo no estaba viendo el programa, sino que alguien tenía encendido justo y yo me llamó la atención y me quedé parada mirando porque escuché y me interesó, porque estaban hablando de la experiencia de una persona que había muerto su amiga, iban las dos juntas, pero como se le desfiguró tanto la cara y eran tan parecidas las dos, se dio un falso informe y se pensó que la que había muerto no era la amiga, sino que era ella. Y ella, que había sobrevivido, se pensaba que era la amiga. Entonces la madre de la amiga muerta la recibió a esta otra, que era la amiga de la muerta, como si fuera su propia hija, pensando que era su hija, pero cuando empezó a darse cuenta que no era, porque empezó a deshincharse, se empezaron a ver sus rasgos, entonces le avisó a los padres de ella y ellos vinieron a buscarla y ahí se dieron cuenta que la que realmente había fallecido no era su hija y estaban felices de recibirla de nuevo. A todo esto su novio la había abandonado, o sea, la había abandonado, se había dado por vencido en el sentido de que ella ya la había perdido porque había muerto, pero cuando le dicen sus padres que estaba con vida, él se alegra tremendamente. Pero ¿cuál fue el problema? Que la joven esta reanudó el pololeo con él, pero ella, y llegaron a estar de novios y llegaron al altar para casarse, pero ella había tenido por varios factores una relación muy entrañable con su amiga que había fallecido, y dice que ella la veía a su amiga que se le aparecía, y se le apareció en el momento del matrimonio, le dijo, no hagas eso, no te cases. Dijo, yo sé que él no me va a entender, pero mi amiga me habló y me dijo eso. Y ella salió arrancando de la iglesia y no se casó con él. Entonces trajeron a un parapsicólogo para que le diera instrucciones. Entonces eso estaba profetizado ya. La hermana White habla sobre eso, de que van a aparecerse algunos como si fueran los familiares nuestros que murieron y que ahora vienen a visitarnos desde otro mundo. Y hermano, dice que muchos van a ser engañados con eso. Nosotros en el momento decimos, no, a mí no me van a engañar. Sí, porque usted piensa que son otras personas, pero debemos de confiar más en nosotros y confiar más en lo que Dios dice. Y por eso Pablo dice, si aún yo o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, no lo crean, crean en esto. Es lo único confiable, la palabra de Dios. En una ocasión, la pitonisa de Endor hizo aparecer al que parecía ser Samuel, lo hizo aparecer delante de la pitonisa y ella se lo describió con lujo de detalles a Saúl. Y Saúl dijo, sí, él es Samuel. Y le dio las instrucciones de Samuel a Saúl. Pero no eran las instrucciones de Samuel, y el que ella veía no era Samuel, sino que era un ángel de Satanás disfrazado de luz. Entonces, estas cosas se van a ir repitiendo cada vez más y más en el futuro. Nosotros no tenemos que dejarnos engañar por los sentidos. Es que hablaba igual, es que se veía igual, es que no puede ser una mala persona, porque si tú la vieras, no, una persona buena. No nos dejemos engañar por los sentidos. Dice, Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles, se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban,
pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? Entonces, ¿él qué usa ahora? Lo mismo que a él lo impresionaba. Trata de presentarse literalmente y también figurativamente con vestiduras brillantes y hermosas. Aparecer como que es bueno. Y viene en la forma de su mensajero. Mira, es un psicólogo que hace hipnosis, pero él lo va a hacer para tu bien. Vas a dejar la droga, vas a dejar el cigarro. Esa es una vestidura muy hermosa. Pero resulta que no, el fin no justifica los medios. Dice, ¿por qué había de honrar a Cristo más que a él? Ahora, los espiritistas, y ya se nos aproxima el tiempo de terminar, no sé si alguien tiene alguna pregunta, o vemos acá un poquito más, antes de que terminemos. Si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, para que la haga, ¿ya? O alguna cosa que nos quiera contar relacionado con esto mismo, algo que cree que es importante. Ya, si no, seguimos entonces con esta cita. Dice, los espiritistas en general no aceptan a Cristo como hijo de Dios. Hasta aseveran ser superiores a Cristo. Imagínense, Satanás, ¿cuál era su problema? Él se creía superior a Cristo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de los espiritistas? Aseveran ser superiores a Cristo. ¿Se fijan cómo están imbuidos del mismo espíritu de su líder? No lo saben, pero tienen el mismo espíritu de Satanás. Dice, hasta aseveran ser superiores a Cristo, como lo aseveró Satanás al contender con el príncipe de la vida. Los hombres que presentan estas condenables herejías desafían a los que enseñan la palabra de Dios. ¿Qué hombres? Los espiritistas, está hablando de ellos. Desafían a los que enseñan la palabra de Dios a que entren en controversia con ellos. Ojo con esto, aquí vamos a aprender una importante lección. ¿Ya? Podemos ser desafiados por los espiritistas para entrar en controversia. Y nosotros podemos decir, pero yo tengo la palabra de Dios. A ver, yo le voy a hablar, a lo mejor lo convierto. Como cuando yo tenía 7 años, estaban haciendo las niñas en el colegio mormón, estaban haciendo espiritismo en el baño, y yo fui porque dije que yo iba a retar a Satanás, porque yo sabía que eso era Satanás. Menos mal que la inspectora me pilló cuando iba entrando al baño y no alcancé a meterme en ninguna cosa, gracias a Dios, ¿ya? Porque yo no sabía que eso es presunción y nunca se debe hacer. Entonces, acá dice, nos van a desafiar a que entremos en controversia con ellos, y algunos de los que enseñan la verdad no han tenido el valor de rechazar un desafío de esta clase por parte de personas cuyo carácter está señalado en la palabra de Dios. Y estos espiritistas pueden ser los mismos hipnotistas que aparecen ahí. Algunos de nuestros ministros no han tenido el valor moral de decir a estos hombres, Dios nos ha amonestado en su palabra respecto de vosotros. Nos ha dado una fiel descripción de vuestro carácter y de las herejías que sostenéis. Algunos de nuestros ministros, dice más adelante, les han hecho frente en discusión abierta. Pero al discutir con los espiritistas, no hacen frente al hombre solamente, sino a Satanás y sus ángeles. ¿Sabían eso? Sí, cuando discutimos con alguien, pero es que le vamos a hablar de Dios. Cuidado, son personas que ya están vendidas al mal. Al discutir, porque no es una conversación así nomás, es un desafío de discusión, a ver quién gana. Al discutir con los espiritistas, no hacen frente al hombre solamente, sino a Satanás y sus ángeles. Se ponen en comunicación con las potestades de las tinieblas y alientan a los malos ángeles que están en su derredor. Con eso se atrae a Satanás y a sus ángeles. ¿Usted quiere estar con Satanás y sus ángeles discutiendo? No va a ganar la discusión. Va a salir muy mal parado. No lo haga. No, aléjese de ahí como pueda. Si les puede decir directamente como dice ahí decir que usted le diga, no, porque ya Dios nos ha dicho, como decía, nos ha dado una fiel descripción de vuestro carácter y de las herejías que sostenéis, y no tengo nada que hablar con usted. Si no se atreven a decir eso, váyanse como se sea, pero váyanse. Los espiritistas desean dar publicidad a sus herejías. Muchas veces discutiendo con personas herejes, les damos la oportunidad de presentar su herejía a los demás. Tenemos que tener mucho cuidado con estos métodos diabólicos. En la iglesia a veces hemos usado esto. Queremos ilustrar, por ejemplo, lo malo de la droga y hacemos una dramatización de alguien drogadicto ahí adelante. Y de lo que tiene de la droga y de todo, y cómo lo domina la droga. Hermano, estamos haciendo publicidad de la droga con eso. La gente, los jóvenes, algunos van a tener curiosidad para probar la droga, gracias a que nosotros se lo enseñamos, para enseñarles, lo estábamos haciendo como una dramatización para enseñarles que era mala la droga. Y al final, ¿qué terminamos haciendo? Consiguiendo que muchos quisieran probar la droga. Y pasa lo mismo acá. Los espiritistas desean dar publicidad a sus herejías. Y los ministros que defienden la verdad bíblica, y ojo, nunca debemos tratar de apagar
el fuego con parafina. No se hace eso. Cuando nosotros tratamos, ¿no es cierto?, de hacer algún programa de dramatizado en la iglesia para ilustrar algo malo, estamos enseñando el mal. No lo hagamos. Antes se hacía mucho eso de ilustrar a los borrachitos y se descubrió que era más malo. Y por eso ahora la idea es no hacerlo. Ahora dice, los espiritistas desean dar publicidad a su herejía y los ministros que defienden la verdad bíblica les ayudan en ello cuando consienten en entrar en discusión. ¿Se fijan? ¿Qué problema nos tiene en este mundo? Que Eva pensó que ella podía hablar con una serpiente, pues. Se puso a discutir con la serpiente y ¿en qué terminamos? Estamos todos aquí en este mundo sufriendo por causa de que ella se puso a discutir con quien no debía. No hay que discutir con Satanás. Entonces dice, les ayudan en ello cuando consienten en entrar en discusión con ellos. Aprovechan esas oportunidades para presentar sus herejías al pueblo. Y en toda discusión que se sostenga con ellos, algunos serán engañados. En toda discusión. Y la palabra de Dios no miente. En toda discusión que tengamos con ellos en forma pública, algunos van a ser engañados. Porque Satanás conoce las mentes de los otros, sabe cómo manejar a los seres humanos y va a poner las ideas más tentadoras y usando la mentira y la sofistería, como lo hizo en el cielo, para que esas personas muerdan la carnada. La mejor conducta, dice, que podamos seguir consiste en evitarlos. Oye, los testimonios, tomo 1, página 414, si usted lo quiere corroborar. Hermanos, no nos metamos con estas cosas diabólicas. ¿Pero qué será esa ciencia? ¿Por qué yo no les quise hablar más de qué consistía la famosa PNL, la programación neurolingüística? Porque no es la idea que yo les venda, la idea de que ustedes vayan a curiosear qué se trata de eso. Solamente les dije los puntos que me parecían muy parecidos a lo que Satanás había hecho para que tengan cuidado, nada más. Pero no es dar toda una clase sobre esa cuestión, ni tampoco vamos a dar clases completas acerca de las cosas malas, para enseñarle al hombre el mal, no. Se dice lo justo y preciso, como lo hace la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es tan pura, cuando nos dice los pecados que cometieron los grandes hombres de Dios, lo dice de una manera tan limpia que no ensucia la mente. Dice lo justo y preciso y continúa con las lecciones que debemos obtener y nos muestra las consecuencias que siguieron. Pero no se detiene en la morbosidad de darle vuelta a los detalles y enseñar todas las cosas. ¿Ya? Entonces, tengamos cuidado con eso, aprendamos de esto, aprendamos qué no debemos hacer. Lo mismo que Satanás hizo en el cielo, hoy está poniéndose en ejecución mediante sus ministros aquí en esta tierra. ¿Ya? No ministros oficiales, pero pueden ser distintas personas que usan su estrategia. Y acá en particular con los que practican el espiritismo, el hipnotismo, esto mismo se usa en alguno de nuestras, estas mantras. Cuando nosotros repetimos y repetimos cosas, cuidado, ya lo vimos en la clase pasada, en donde se usa. Tengamos cuidado con eso. Nada de mantras. A Dios le cargan las repeticiones, porque más encima que es tan inteligente y la capta enseguida más rápido que nosotros, no necesitamos rezarle 10 Padre Nuestro, no sé cuántas Ave María, porque Dios no necesita eso. Antes que le pidamos, Él ya sabe lo que vamos a pedir. Pero es que hay que perseverar en oración. ¿Sabe lo que dice el Espíritu de Profecía? Que eso es por nuestra causa, no la de Él, para que tengamos presente lo que le estamos pidiendo, para que cuando venga la respuesta, entonces inmediatamente nos demos cuenta que es la respuesta de Dios y seamos agradecidos. Y para que no perdamos la fe en el camino. Pero no es para que Dios se acuerde, porque Dios ya se acuerda. ¿Ya? Así que cuidado, pero eso no tiene nada que ver con las mantras. Pero le digo yo, por si acaso, aprovechando para que no entienda mal lo otro. Muy bien, no sé si hay alguien que quiera consultar algo o agregar alguna cosa, porque si no ya estaríamos como en la hora de terminar. Ya, si nadie entonces va a añadir nada, entonces vamos a tener la última oración, por favor, antes de terminar. María, ¿estás por ahí? Ya, ya, oremos. Querido Padre Celestial que mora en los cielos, muchas gracias por estas enseñanzas que nos ha otorgado. Ciertamente estamos invadidos por todas estas cosas y a veces, no sé, no nos damos cuenta de esto, pero gracias por estas palabras que nos has entregado el día de hoy. Gracias por tu compañía, por tu bendición, por el cuidado que siempre tienes por nosotros. Pido de manera especial por la hermana Gloria, que va a hacer algo nuevo en su vida, para que usted la bendiga, la cuida y le dé y le proporcione todo lo que necesita. Le pido también por las personas que necesitamos de usted, de su bendición, de su compañía, de su guía en lo que es el entorno de la vida y en las cosas que suceden. Por Jacqueline, por lo que viene en su futuro. No sé, Señor, que usted disponga lo mejor tanto para ella como para nosotros que estamos aprendiendo de las cosas que usted nos quiere enseñar a través de ella.
Acompáñanos durante esta nueva semana. Guíanos, Señor, se lo pido humildemente en el nombre precioso de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana. Chao a todos. Adiós.